Hola, en este video te voy a enseñar cómo calcular la distancia entre los puntos cuyas coordenadas son, en el primer caso, 2 y 15, en el segundo caso, menos 4 y 8, y en el tercero, menos 2 y menos 14. Lo primero que debemos recordar es que la distancia entre dos puntos ubicados en el eje de las abscisas o el eje real se define como el valor absoluto de la medida algebraica del segmento AB. También sería conveniente recordar que la medida algebraica del segmento AB se calcula restando la coordenada del punto B menos la coordenada del punto A. Y si no sabes alguno de estos temas, te recomiendo que vayas a este video para que puedas ver mi clase teórica en la que explico todos estos temas. También observemos lo siguiente, y es que la distancia entre AB la podemos calcular como el valor absoluto de la medida algebraica del segmento AB, pero también como la medida algebraica del segmento BA, ya que en el caso del segmento BA lo calcularíamos restando la coordenada del punto A menos la coordenada del punto B. Y esto significa que la medida algebraica del segmento AB será menos la medida algebraica del segmento BA, haciendo que sus valores absolutos sean iguales. Por lo tanto, ya podríamos comenzar a calcular las distancias entre los puntos indicados. En el primer caso, la coordenada del punto A será 2 y la coordenada del punto B será 15. Y podríamos calcular la distancia entre A y B como acabamos de mencionar, es decir, como el valor absoluto de la medida algebraica del segmento AB. Y sustituyendo los valores de las coordenadas, obtenemos 13 como resultado. De modo que la distancia entre los puntos A y B, cuyas coordenadas son 2 y 15 respectivamente, será 13. En el segundo caso tenemos que la coordenada del punto A será menos 4 y la coordenada del punto B será 8. Y para calcular la distancia entre estos dos puntos, hallaremos la medida algebraica del segmento BA, que la calculamos restando la coordenada del punto A, es decir, el punto final, de la coordenada del punto B, es decir, el punto inicial. Y sustituyendo los valores de las coordenadas, obtenemos 12 como resultado. Y por si aún tienen dudas, observen que si calculáramos la distancia entre A y B utilizando la medida algebraica del segmento AB en lugar de la del segmento BA, obtendríamos el mismo resultado. Es decir, que la distancia entre los puntos A y B de coordenadas menos 4 y 8 respectivamente será 12. En el último caso, calcularemos la distancia entre los puntos P1 y P2, cuyas coordenadas son menos 2 y menos 14 respectivamente. Para ello, volveremos a utilizar que la distancia entre los puntos P1 y P2 se calcula como el valor absoluto de la medida algebraica del segmento P1-P2. Y sustituyendo los valores de las coordenadas, obtenemos como resultado 12. Por lo tanto, la distancia entre los puntos P1 y P2, cuyas coordenadas son menos 2 y menos 14 respectivamente, será 12. Por último, podríamos representarlo gráficamente. Para esto, dibujamos el eje de las abscisas, tomando siempre el origen de coordenada como referencia, y a la derecha del origen de coordenada se encontrará el semieje positivo. Representamos los puntos A y B, y en el primer caso, como ya calculamos, la distancia entre ellos será 13. En el segundo, hacemos algo similar, representamos los puntos A y B y como ya calculamos, su distancia en este segundo caso será 12. Y en el tercer y último caso, representamos los puntos P2 y P1 en el semieje negativo del eje de las abscisas y como también calculamos, la distancia entre ellos será 12. Recuerda que si hay alguno de estos temas que aún no te queda del todo claro, puedes ir al primer video de este curso en el que explico todo sobre los sistemas coordenados en la recta. Así que si te pareció interesante este video y aprendiste algo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas mi contenido. Hasta luego.